Reporte 100. Y nos acompaña en cabina el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz Arbizu, a quien le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Nery, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo al auditorio. Gracias. Están organizando unos foros de consulta para personas con discapacidad y para integrantes de la comunidad LGBT. Estos foros de consulta, ¿qué objetivo tienen, Nery? Primero, el día de mañana tenemos un foro con las personas en situación de discapacidad. Los invitamos a todas las personas, ya se hizo una atenta invitación a través de los grupos, por ejemplo, como el DIF y otras organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué objetivo tienen? Que buscamos consultarlos para que ellos nos den su opinión respecto de la representación política que desean tener en las diputaciones y en los ayuntamientos. Esto es, como en la ley no se determina de manera clara, precisa, un cargo y un número de personas que deban aspirar de esa comunidad, entonces tenemos que consultarlos para llevar a cabo nosotros acciones afirmativas, así se llaman. Y esto es tomar un acuerdo en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para definir dónde y cuántos de ellos irían en las fórmulas, ya sea de diputaciones o de ayuntamientos, para el próximo proceso electoral. Y con ello, que se obliga a los partidos políticos a postularlos en esos cargos. Sí, estos foros son entonces para determinar el cómo postular a personas de la comunidad LGBT y a personas con discapacidad. Es decir, pudiéramos tener en 2024 candidatos y luego autoridades pertenecientes a la comunidad LGBT y a personas con discapacidad. Primero, son dos foros distintos. Uno es el día de mañana para las personas en situación de discapacidad y el día miércoles tendríamos el foro para las personas de la comunidad LGBT, en donde en el Instituto Estatal Electoral, ahí los invitamos el día miércoles a las 13 horas, a las 15 horas, perdón, para que participen con nosotros las personas de la comunidad LGBT. En ambos casos se tomará su opinión para que el instituto defina en qué cargos propone que los partidos políticos lleven a postular, es decir, presenten a personas de esas comunidades en determinados cargos, ya sean los ayuntamientos o en las diputaciones. Ya dependerá del voto popular si esas personas ya llegan al cargo público. Te digo como antecedente. Sí. En el proceso electoral pasado, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana hizo esas mismas acciones afirmativas, en donde tanto a la comunidad LGBT como a las personas en situación de discapacidad se les propuso, y los partidos políticos propusieron a personas de esas comunidades para los cargos públicos en ayuntamientos mayores de 100,000 habitantes. Ese fue el logro que se tuvo. Ahora nosotros estaremos escuchándolos para ver si esa situación se puede mejorar. ¿Cumplieron los partidos con esa disposición, con los criterios de la elección pasada? Es una obligación, no es una cuestión opcional, tuvieron que proponer, y te diría que en los 6 ayuntamientos mayores de 100,000 habitantes existen personas de esas comunidades. Sin recurrir esto ante el Tribunal Electoral, es decir, estos criterios que emitieron la vez pasada, ¿los aceptaron los partidos sin recurrirlos? No recuerdo si lo recurrieron o no, la verdad, pero sí se acataron tal y como se propusieron por parte del Consejo General del Instituto. Entonces están por emitir nuevos lineamientos. Así es. Sí. ¿El piso va a ser el criterio anterior? Mínimo es el que ya tenemos planteado. ¿Y qué dice el piso? De ahí en adelante, por lo menos una fórmula de personas con situación de discapacidad o comunidad LGTB en cada ayuntamiento mayor a 100,000 habitantes, es decir, los 6 más grandes de la entidad. ¿A diputados locales? Había una postulación para la comunidad LGBT en la posición número 5 de representación proporcional. Entonces ahora se replantearía el ver las posibilidades para ambos grupos. Entonces en la lista de representación proporcional venía en el 5º lugar. Así es. De los partidos, por cada partido. Mínimo tenía que estar ahí. Sí, en el 5º lugar mínimo. Podía estar arriba, pues no, pero por lo menos en el 5º. Y en los ayuntamientos, a regidores, a secretario, a síndico. Presidencia, de sindicatura o regiduría, donde quisieran deberían de postular a una persona por lo menos. Y sí lo cumplieron todos los partidos. Ese es el piso de los criterios anteriores. ¿Puede esto entonces crecer? Así es. Se busca la opinión de ellos y buscar incrementar y garantizar esos derechos político-electorales de las ambas comunidades, tanto la comunidad LGBT como las personas en situación de discapacidad. Sí, en estas acciones afirmativas del Instituto Estatal Electoral, además de personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBT, ¿hay algunas otras acciones afirmativas que vayan a determinar? Sí, definitivamente. Por ejemplo, ya tenemos los derechos políticos de las comunidades indígenas. Sí. Existe tanto la regiduría, que es la regiduría étnica, es única a nivel nacional, así como las diputaciones indígenas que vamos a aprobar, en donde ya hay 3 distritos indígenas y ahí definiremos cuáles son los distritos y en dónde deberán de postularlo. Existen también para los jóvenes y para las personas de la tercera edad
Es decir, ellos ya cuentan con un determinado número de cargos que nosotros estaríamos nada más definiendo de manera específica y garantizándole su representación política, que eso es lo que se busca, además de la paridad entre hombres y mujeres, que eso es una cuestión adicional. Aquí nada más, si me permites, Juan Carlos, es definir muy claramente. Tendremos el día de mañana, 12 de diciembre, la reunión con las personas, el foro con personas en situación de discapacidad a las 13 horas en las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del DIF de Hermosillo, en donde ahí estaremos tomando las consideraciones y las opiniones de las personas en situación de discapacidad. Luego tendremos el foro el día 13 a las 17 horas, en donde estará un consejero, Oscar Daniel Rodríguez, que es consejero electoral de Coahuila, que es persona perteneciente a la comunidad LGBT y además es consejero electoral, en donde él dará una plática como parte del antecedente de ese foro de personas en situación de la comunidad LGBT. Sí, entonces esas son las dos citas. Quienes quieran participar tienen que inscribirse previamente. Es física, es presencialmente las opiniones ahí, no hay ningún registro previo, simplemente acudir a las instalaciones. En el caso de lo que te decía de la comunidad de las personas en situación de discapacidad, es en la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. En el caso del día 13 de la comunidad LGBT será en el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana. No hay registro previo, simple y sencillamente acudir. Hay que presentarse y listo, y se puede entrar y se puede proponer ahí mismo. Así es, habrá una mesa en donde ellos llenarán unos cuestionarios y nos responderán ciertas preguntas que les estamos haciendo, además de emitir su opinión, y ahí nosotros tendremos ese antecedente ya para poder tomar un acuerdo en Consejo General. Sí, y el límite para redactar y para determinar estas acciones afirmativas, ¿cuándo es? Simplemente no hay un límite como tal, sin embargo deberán de estar previo al inicio de los registros de las candidaturas, y eso estamos hablando que es el 31 de marzo, por eso nosotros estamos ya ahorita tomando esa determinación para poderlos emitir a la brevedad, y tal como decías, pues todo es impugnable en esta materia electoral, entonces esperar que de aquí a que lleguen las fechas de registro, pues ya estén pasados por los tribunales, ya hayan sido analizados por tribunales también. Muy bien, Neri Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, muchas gracias. Un saludo. Que te vaya muy bien. Gracias. Reporte 100.